2011, Fita, segunda parte, y quieres retomar lo que estabas diciendo, Nikki. Sobre las pandillas. Pues sobre de las niñas que iban a entrar a las pandillas. Sí, a las niñas, y esto lo supe por el comentario que les estaba haciendo hace un momento, a veces, y no son tan valientes, pero están en esa situación, están en la cuerda tan floja que dicen, me quedo en mi casa con todas esas broncas o tengo un lugar a donde ir. Pero tener ese lugar me implica recibir toda esa golpiza, aunque me marquen la cara. Y esa era el sentir en este caso que les estoy mencionando. Me dicen, ¿qué hago? ¿Tú qué harías? Yo ni una ni la otra, hija. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ambos casos estás exponiendo a la vida. Pero es que yo ya no aguanto. Y precisamente aquí la palabra reconocido. Yo quiero reconocimiento, yo quiero aceptación. Yo me siento que no me quieren, que no me apoyan, que no me escuchan, que no valgo nada. Así, no valgo nada. Y ahí voy a valer porque me lo ofrecen. Pues sí, es lo que vemos en la película. O sea, tenemos una familia desintegrada donde no hay reconocimiento, no hay estima, etc. Y tenemos otra estructura que, aunque sea antisocial, ofrece. Y el gran problema es que no todos los pandilleros vienen de estas casas desintegradas. ¿Por qué? Porque la cultura juvenil es una cultura de pandilleros. ¿Qué es lo que se habla? ¿Cómo quieren los muchachos llevar los pantalones? Me acuerdo yendo a Stanford, visitando a mi hijo, viendo a Berkeley, visitando a mi hijo, todos los muchachos, o sea, estamos hablando de hijos de gobernadores, senadores, etc., con los pantalones a media nalga, porque eso es lo que es estilo, eso es la moda, que escuchando música rap, etc. Es lo que la cultura ofrece como lo ideal. ¿Okay? Ahora, voy a decir una cosa brevemente y vamos a continuar. Mi hermano, a partir de los 10 años, ya no estaba mi padre presente, vivía conmigo. Y con mi madre, mis hijos, mi esposa entonces. Y pues problemática ya, porque yo no era su padre, etc. Pero después con el tiempo mi hermano pues comentaba que él no bebía, nunca se emborrachó, nunca, etc. ¿Por qué? Dice, porque conozco a mi hermano mayor y me hubiera metido una paliza si lo hubiera hecho. Y es cierto. Y mi hermano me conocía de cuando yo andaba por las calles en España y mi reputación, y me vio en boxeo. Él sabía que yo no bromeaba. Una paliza. O sea, entonces, aunque hubiera habido pandillas en aquellos lugares, eso no iba a pasar. Mi hermano, que no me enterara yo que bebiera, que fumara, que tomara drogas y entrara en una pandilla, ni él hubiera sufrido, y todos los pandilleros hubieran ido detrás. Entonces ni ellos querían acercarse a él por miedo a mí, ni él quería acercarse a ellos por miedo a mí. ¿Okay? Y eso hace una tremenda diferencia. Eso hace una tremenda diferencia. Y las mujeres pueden decir, pues qué primitivo es eso. Pero voy a decir una cosa, funciona. Sí. Es que es lo que comentábamos ahorita, es una regla, ya está. Y sabía perfectamente bien que sí. Se iba a cumplir. Él sabía que yo iba a cumplir. No había necesidad, o sea, no hubo necesidad de lo irá a hacer, no, sabes que sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el ejemplo había sido en ese sentido, o sea, lo que hace, o sea, lo que dice, lo cumple. Entonces, sí, era matemática. Pues mi hermano sabía que no lógico. Importaba lo que dijera mi madre, que después la paliza no se la quitaba ni nuestro Señor Jesucristo. No iba a pasar, o sea, nadie se lo iba a quitar. Y él sabía, entonces pues no había problema. Claro, pero si hubiera tenido otra
idea, otro antecedente, otra experiencia de que mi hermano dice una cosa, pues no la hace. Entonces voy a ir. Pues entonces dice, tenido... O luego lo convenzo de que... O sea, claro, que le baje, ¿sabes qué? No, ay, O Problemas- si el hermano problemas hubiera serios. sido mal ejemplo, un borrachote, drogadicto, pues y fíjate que yo estoy tan contenta porque mis hijos mayores, tengo un hijo de tu edad, y él dice, no vas y no vas. Y al principio decía, es que como si fuera mi papá, tiene la autoridad para hacerlo, y punto. Si tu hermano dice que no, es no. pero tiene tu apoyo como que tú No, eres claro, la yo le estoy cabeza, delegando a él. la cabeza ama y Exacto, dueña de la es- Mi familia. madre esa siempre me daba su apoyo, pero me trae sin cuidado. Imagínate que fuera como la esposa, Entonces, muchas esposas de que el papá dice una cosa y la mamá la contradice y entonces se queda así como y el niño se acerca cuando le conviene Por supuesto. al papá o a la mamá. Por supuesto. Yo, por ejemplo, en mi caso respecto a lo de las pandillas, pues tuve la fortuna o el buen tino de no caer en. Yo crecí una parte de mi infancia en la colonia Libertad. Ahí son pandilleros, cholos. Y yo tenía como 9, 10 años de edad y para mí lo máximo era ver cómo se vestían, cómo se reunían, cómo hablaban su vocabulario. Yo aprendí a hablar como chola, pero en mi casa yo no podía llegar y decir ni la palabra Jaina. onda. No, digo Son- jaina y no son- tuviera son- dientes. son Una jainas. vez se me ocurre decirle a mi hermana, ¿y qué tú qué onda? Uy, creo que todavía tengo dislocada la mandíbula desde entonces, mi papá. Vamos a continuar. Entonces, escena 26, Mark, Boogie y su hermana Grace saliendo del tribunal. Comenten sobre el diálogo entre el señor y Mark. ¿Os acordáis de ese diálogo? Él le dice, este señor, el trabajador social, le dice, tal vez puedas aprender algo. ¿Os acordáis un poco de la dinámica de esa interacción? Sí, están allá afuera del reclusorio, no sé cómo se llame, de menores, y están las pandillas de los blancos por un lado, y están creo que la de los Mauricio. Mauis, ¿son Mauis? Mauricio. Por el otro, y está, después sale la escena donde corre el carro, ¿se acuerdan? Y están el joven Mark, su hermana y el trabajador social. Bajan por Y le está diciendo que tal vez no sea tan malo que si sea recluido un tiempo en el reformatorio, ajá. Y entonces la muchachita pues también como que La le da a entender, siguiente pregunta. como que le da a entender, pues sí, o sea, ¿Qué le dice? ¿Alguien se acuerda? que el que esté ahí un tiempo va a ser bueno para él. Algo le dice ella, sí. ¿Se Que le va a acuerda? escribir. Pero hay algo más. Pero que no es tan malo. Que tal vez, que por lo menos era algo diferente. Ajá. Algo diferente. Que no es tan malo. Y ese es el problema. Eso es lo que ofrecen las pandillas. Algo diferente. Toda la disciplina que nosotros fallamos, las pandillas exigen. Sí, claro. Y cumplen. Ahí sí que cumplen. No dices, vas a matar a tal. No me matas, te matamos. O matamos a tu hermano, etcétera, y cumplen. Y esa es la disciplina que realmente anhelan los muchachos que no la tienen. Yo lo veo con el tipo de niños con el que yo trabajo. Y esto se ve, es muy curioso, pero por ejemplo, tenemos de todos maestros ahí, ¿no? Entonces, tenemos un compañero que es un escándalo, las paredes las rompen cada rato Su salud. y demás, sí. Entonces llegan, y no porque yo sea, pero yo soy muy estricta. En mi clase las reglas están y no necesito estárselas mostrando porque ya las conocen. Entonces dicen, ay, profe, aquí nos portamos muy bien, pero allá de donde venimos hacemos lo que nos dé la gana, no nos ponen orden. Ellos dicen, no nos ponen orden, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, aquí sí sabemos que si la hacemos, da la paga.
Claro, las certezas, las reglas se cumplen, pues. Y igual y el otro maestro no creo que les diga, hagan lo que quieran, igual No, pórtense bien. no hace nada. O sea, les Sí. sí, pórtense bien, no hagan ruido, no hay, pero no hay ninguna consecuencia, pues entonces, Si no hay consecuencias, pues estamos Sí. bromeando, ¿no? hay una, más que una anécdota, yo lo empleo, lo vais a ver en presentaciones, un caso que se dio hace unos años en una reserva en África. Estuvimos comentando ayer en el seminario el contexto, estamos estudiando el bien y el mal, y vamos a ver ese documental aquí en un momento. Y la situación fue esta: de pronto descubrieron en una reserva de animales no sé si era Kenia o algo, a rinocerontes y a búfalos destrozados, o sea, aplastados, y los trabajadores no entendían qué había pasado ahí. Me imagino que hasta pues teorías extraterrestres que puede, no se puede explicar bien, o sea, eso. porque a los rinocerontes no les habían cortado el cuerno, o como se llama eso, entonces no eran cazadores, y además un cazador le pega, le muerde, pero aplastar no entendían por qué. Entonces investigaron, y ¿qué descubrieron? Elefantes adolescentes, o sea, equivalente a 15, 20, 21 años de vida nuestra, que se estaban organizando en pandillas, en grupos, y desafiaban a los rinocerontes y a los búfalos. Y estos animales, rinocerontes y búfalos, pues no se achantan ni por un jeep, o sea, se encuentran con un jeep y no entienden y lo embisten, y pues no... Y esta conducta tan violenta, pues tampoco lo esperaban los rinocerontes, porque todos se juntaban como una pandilla, estos elefantes adolescentes, y los atacaban, los mataban. Iban buscando provocar a rinocerontes, y era un problema porque el rinoceronte era animal en peligro de extinción, entonces pues tenían que resolver el problema, y no querían matar a los elefantes. Y resulta que había otro precedente o algo por el estilo, y lo que había pasado es que los elefantes varones adultos los habían eliminado de la manada, y para resolver el problema trajeron a elefantes adultos de otro lugar y los transportaron por helicóptero y tal, los anestesiaron y tal. ¿Y qué pasó? Pues al introducirlos, al principio estaban todavía aturdidos, y llegan estos adolescentes y se les echan encima. Entonces el elefante, pues el varón, el toro, pues no sabe ¿dónde estoy? Dos, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, Nos dejaron reaccionar. enseguida se le quitó el anestesia y empezaron a limpiar casa, o sea, empezaron a repartir y a ubicar a los adolescentes, y establecer el orden pues natural de la especie. No hubo más incidentes, pero lo interesante es, como estaba comentando en uno de los estudios, pues querían saber por qué estos adolescentes estaban actuando de una forma que no es propia de elefantes. No entendían por qué estaban... Hicieron análisis de sangre y sus niveles de testosterona estaban fuera de control, o sea, algo absurdo. O sea, Algo absurdo. Pero una vez que estaba la presencia de estos otros varones, que les ponía el límite, o sea, no, os vais a comportar así. Esto no... Como por arte de magia, no la magia, simplemente pues feromonas y restricciones conductuales, etc. El nivel de testosterona de estos varones jóvenes volvieron a algo normal. Y su conducta, lo que pasa es que estaban desesperados, necesitaban esa figura para controlarles, y es pues el resultado de millones de años de evolución, en el cual hay todo pues un sistema de control. La presencia de estos otros varones más mayores, más fuertes, que les imponen, pues les ayuda a ellos a controlar sus niveles de feromonas, ¿okay?
y les ayuda a controlar su agresión, etc. Fascinante, y es algo que yo siempre presento cuando hablo de los problemas de las pandillas y problemas de conducta antisocial, hasta déficit de atención, muchas cosas vamos a ver en una presentación que doy. De nuevo, esta anécdota, pero es muy interesante porque precisamente, ¿qué tenemos? Tenemos en Estados Unidos una plaga de ausencia de padres, y por otra parte tenemos una plaga de delincuencia juvenil, y los estudios encomendados por ya 2 presidentes han dicho, pues uno lleva al otro, y sin embargo las cortes no responden a esta realidad, y la cultura tampoco, y no podemos dejar que el futuro de nuestro país, el país que sea, esté en manos de los jueces ni de los políticos. Pues es que no están atacando el problema. No. O sea, si el problema es la disfunción familiar y más separan a las familias, diciendo los casos pues muy conocidos y demás, de donde no tienes derecho de ver a tus hijos, y los hijos, ¿a qué tienen derecho? Porque no le preguntan a los hijos qué No quieren. importa, los hijos no cuentan. Por eso mismo, entonces, No cuentan. desde ahí ya viene la descomposición. Muchas veces es cierto, no nos entendemos. Tú y yo, adultos, no tenemos nada ya en común entre nosotros más que esto. Esta es nuestra empresa. Entonces a los hijos los tenemos que ver como una empresa. Sí. Como una empresa donde tenemos una empresa, porque es una empresa que hay que sacar adelante, no en la cuestión negocio. Te remuneren. Esta Es una inversión. Sí, eres una inversión, tus estudios y todo. Pero claro, en donde la necesidad que tenga el hijo o las decisiones que haya que tomarse, que se tomen entre los autores, entre los creadores, y si eso se diera con más frecuencia, otra cosa fuera, porque no necesitamos estar juntos, papá y mamá, Sí, si vamos a ser el peor ejemplo. Sí, es cierto. Pero no se Sí. acaba con el Pero divorcio. no, Sigue el ahí No, es donde es no lo que se- está, es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es esto? Ok, bueno, pues tú allá y yo acá, y los dos con esto que es de los dos. Nunca se dejará de ser hasta que no esté o no estemos. Pero esto sí se debe de tomar en cuenta. Y cuando sucede que, bueno, salvo en casos que estén en peligro con algunas de las dos partes, pues obviamente que no debe de tener Pues derecho. esos son casos, eso no hay que decirlo, o sea, por supuesto. Sí, Porque claro. a mí me han dicho, me han comentado, pues, y los casos de que el padre es abusivo, pues, eso no hay que decir, eso es otra cosa. Y No el estoy sentido hablando de común eso. entenderlo, sí, claro. Sin embargo, también eso se da, como lo que mencionaba Vero ahorita, de que el padre o el padrastro, no sé, el padre violó a la niña y todavía la misma madre va y se la lleva a que lo vean en prisión, pues entonces aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el...? He visto de todo. Sí, ¿no? He visto Entonces, de todo. hay tantísimas cosas, ¿no? Pero viendo esta parte en la que se separa de tajo, el castigo no es ni... pues, ponen al padre, por lo regular es al padre, porque es el que falta, pero lo ponen en la situación más cómoda. ¿Serio? Te quito los hijos, te quito responsabilidad, cualquier cosa que suceda con ellos. O sea, tú no tienes injerencia, quieras Eso o no quieras, te ponen en esa situación. Pues ¿Cómo? eso es muy cierto, le quitan responsabilidad. Y si proviene de una cultura en la cual pues no ha desarrollado en ese sentido el deber, pues le acaban de dar luz verde. Ah, sí, pues me Te voy. acaban de dar el premio mayor. ¿Verdad? Se casa sin otros hijos y empieza otra vez. Y empieza- Se casa y se olvida Exactamente. de su responsabilidad. Así es. Y se olvidan, y ya. Y la necesidad más grande la tienen, Los hijos. esa es la empresa que deberíamos de sacar siempre a relucir y a colación en todas esas situaciones, y eso es lo que a veces platicamos pues aquí en el curso, ¿no?, de padres. Pero eso es muy importante. Y parte de la cultura y parte de lo que debemos culturizar es también hablar con nuestros jóvenes sobre
la escogencia de pareja. O sea, no nada más decirme porque me gusta físicamente, pero y lo demás, no, ya se corregirá después. O no tenemos una visión de qué es lo que queremos a futuro como personas, porque este es el rol natural del ser humano. Unirse a otra pareja y formar. El joven nomás es el momento, no piensa futuro. No, y las niñas igual, o sea, aquí ya no se ve, por ejemplo, lo platicamos mucho en clase. Yo a veces aparto mucho tiempo para dedicárselo a los muchachos en esta situación, porque a veces dicen, es que eso nadie nos dice. O sea, fíjense cuáles son las características que ustedes quieren para tener un esposo. ¿Sabes qué? Permíteme, me recuerda a una escena de la película de Genghis Khan. No me acuerdo, es una de las que relativamente recientes, en la cual el padre de Genghis Khan le lleva a la tribu y están de paso y le dice cómo tiene que escoger una esposa. Es una anécdota. Dice, pues mira, tienes que escoger, el padre de Genghis Khan es un jefe, entonces van a escoger una pareja para el hijo y ponen toda una fila de las muchachas disponibles y para que el hijo vaya y escoja, y le dice, mira, tienes que escoger así, le dice. Pero así es. Y no, de hecho no. De hecho es muy interesante porque estamos entrando en algo que hemos perdido y no estoy abogando ni mucho menos por todo ese contexto de las chicas que se tengan que poner en fila, no. Pero lo interesante es la transferencia, tú tocaste en un punto importante, la falta de transferencia de conocimiento. Y en ese caso, en todas las culturas indígenas, estamos hablando de los mongoles, pues en su día, todas las culturas tradicionales indígenas, esa transferencia era parte de la obligación de padres, madres, a los hijos, de abuelos, a los nietos, abuelas, etc. Era valorado, se buscaba, querían la sabiduría del padre, de la madre, de los abuelos, del chamán, en un momento dado. Es algo que hemos perdido en la cultura posmoderna, por supuesto, pero también porque hemos perdido, y vuelvo a esto, la responsabilidad. Mencionaste que una familia es una empresa. Pues yo siempre veía a mis hijos más bien como discípulos, en el sentido de que cuando se graduaran a los 18, cuando se fueran a la universidad en Estados Unidos, pues a los 18 se van a la universidad y pues ahí me representaban a mí. Y pues eso viene cultural. Creo que estaba mencionando ayer de los indios Cherokee. Cuando la tribu toma una decisión, tomaban decisiones para 7 generaciones. Los Sioux también, los Lakota. 7 generaciones. Entonces, te paras a pensar cuáles son las implicaciones a largo plazo. ¿Okay? Para eso tienes que tener una conciencia del pasado y una parte intrínseca de tu identidad tiene que ser que perteneces, representas a los que vinieron atrás porque ellos sobrevivieron para que tú estuvieras aquí, y tienes la misma responsabilidad para los que vienen por delante. Eres un eslabón en una cadena. Es la tradición. Entonces, eso es lo que tanto falta. Y por supuesto, parte de la responsabilidad es de forjar estos guerreros. Y mi hija Jackie, pues tenemos nuestras diferencias, pero una cosa de Jackie, ponerla, es pequeñita, en cualquier lugar, Jackie sobreviviría.
porque así es como la crié. Dura, fuerte. No perfecta, yo era muy joven y pues ahora en retrospectiva digo, pero bueno, ¿ok? Si hubiera vivido todo eso, Pero- no pasaría aquello. Pero ella está haciendo un doctorado en Davis, UC Davis, en psicología, aunque era hija de un padre adolescente y madre adolescente. Y yo no pagué un céntimo. Ellos, los dos hijos, ganaron con sus notas, con sus calificaciones, becas, etc. Pero el punto es este, ¿por qué? Porque un sentido de responsabilidad, de tener que honrar el nombre. Hay una anécdota con caballo loco, Crazy Horse. No sé si os lo he contado aquí. Crazy Horse era un Sub-Lakota. Y en su primera salida, una redada con los guerreros, pues mató a alguien rescatando a... No me acuerdo el detalle, pero volvió, su padre era jefe, y volvió y le contaron a su padre lo que había hecho. Y en ese momento Crazy Horse no se llamaba Crazy Horse, se llamaba gusano curly worm, gusano ¿cómo se dice? Enrollado, sí. Pero es el Gusano. verde, el que gusano quemado. Gusano, pero enrollado, un gusano enrollado, como era su nombre. Pero tenían tradiciones de, a veces cuando lo primero que veían la mamá o algo, cuando nombraban, diferentes tradiciones. cuando ¿eh? nació el Pero bebé, lo primero que el punto es este, que el padre llamó a la tribu, convocó a la tribu y dijo, primero pues por supuesto diciendo quién era él, de dónde venía, quién era su padre, etc. Dijo, ya este es mi hijo, tal, y reconociendo lo que había hecho, y dijo, yo le voy a dar lo que más tengo, lo que más vale para mí, o sea, lo más valioso para mí, y es mi nombre. Y dijo, de ahora en adelante, él se le reconocerá como Crazy Horse, caballo loco. No me acuerdo si el padre se quedó con gusano retorcido. Ok. Pero el simbolismo es muy importante porque representa una tradición, representa honor, representa la importancia de la identidad, del nombre, de no deshonrar a tu nombre, a tus ancestros, etc. Muchas cosas importantes que no vemos en este mundo, sobre todo a este lado del océano. Pues aquí, recapitulando y capitalizando todo lo que se ha dicho, todo esto encierra en el buen ejemplo que se tiene. Honrar es honrar el buen ejemplo. Y valga decirlo que no nada más es el del padre, también de una madre, buena madre en el sentido de qué es lo que lleva, cómo los lleva. Y es de reconocerse, porque no nada más las familias donde no existe la figura paterna son las que andan en la calle y andan mal, no. Quien hace buen trabajo, séase completos o séase en lo individual, eso se valora porque eso es lo que se ve. Y se ve porque tenemos mucha gente, a lo mejor las estadísticas no los mencionan, pero ahorita sí hacemos estudios también en cuanto para ver la contraparte, ¿verdad? Si realmente es tan necesaria la figura paterna en ciertas, a lo mejor en la nuestra. Vamos a hablar de nuestra sociedad, porque pues hablar de las otras pues es querernos salir un poquito de nuestra realidad. Pero también ¿cuánto peso tiene hoy día la figura paterna o el trabajo del padre en la casa o de una madre sola? Si nos vamos a las estadísticas, acabo de ver hace unas horas. Que me aclares. Estás preguntando cuál es el peso que desempeña o la influencia que
desempeña un padre hoy en día en los Sí, no, hogares en México sería- comparado a... cuando Lo no que está? sería muy interesante hacer un estudio relativo Ah, ok. a esto. ¿Te refieres dentro de la cultura actual mexicana? Sí. Ujú. ¿Qué tan efectivo es el padre comparado cuando no está? Exacto. Pues... Se me antoja hacerlo. Pues que depende Y- del padre. No, pero estamos hablando en agregado. Hay que hablar hay que hablar en agregado. Sí. No, aquí básicamente en relación a lo que hemos comentado, más que la figura del padre o la madre, pues es la familia como un equipo, o sea, hace falta un capitán, pues. O sea, igual, Sí. igual ese rol lo toma el hermano, lo toma la tía, lo toma el abuelo, lo toma la abuela. O sea, que alguien nos vaya dando ese ejemplo y que los vaya encauzando. Ocupan un líder, pues. Sí. Y igual a lo mejor ya está tan trillado el concepto de la familia, que el papá, la mamá y los hijos, o sea, ya dónde lo podemos encontrar, y los pocos casos que encontramos a lo mejor están más disfuncionales que los otros. Entonces la realidad es que ocupan a alguien, a un personaje ahí, pues. Y en este caso en particular, pues a lo mejor va a ser la mamá, en este caso a lo mejor es el papá. El sábado fuimos a una piñata, un señor se nos acerca, empieza a platicar, y este señor solo en la piñata aquí, 2 niños se le acercaban, dice que el chiquito tenía 12 años, que su esposa murió cuando él tenía 4 meses. Dice, me dejó 4 niños y yo solo los saqué adelante. Y yo. Dice, mi suegra me decía, regálalos. Se te va a morir, regálalos. Dice, pues ¿cómo? Ni siquiera un cachorrito, dice, lo ando regalando. ¿Cómo voy a regalar a mis Claro. hijos? Pero era, digo, en aquellos entonces, si no, pues deshazte de ellos. Entonces, digo, ese como ejemplo que dice el Señor, ay, ando cuidándolos, y ya vi el niño medio mal vestido, pues dije, pues claro, porque una mujer a lo mejor sí va a cuidar esos detalles, y el Señor, pues no, pero pues dices, Pues sí, sabes que Bien, me gusta mucho con el ejemplo. me gusta mucho esa perspectiva, porque el propósito de identificar, y yo lo he escrito acerca de ello recientemente, el propósito de identificar cuáles son las funciones necesarias para crear unos hijos, ¿sí? No es necesariamente de decir, pues hace falta este u otro, sino hay que identificar cuáles son las necesidades, y si no está el papá o no está la mamá, hay que ver cómo vamos a cubrir esas funciones. ¿Cómo vamos a cubrir esas funciones? Pero el primer trabajo es de analizar bien, qué es lo que necesita. Y la información está, los estudios están. No están, yo no los conozco. Estados Unidos es quien más ha invertido en este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque es el que tiene el peor problema esta última década o así con las pandillas. Están tan desesperados porque se los comen. Hay más de 1 millón de pandilleros registrados, o sea, fichados, identificados, más de 1 millón. Para cada uno que es un pandillero, hay 4 o 5 que se les ha escapado, que son asociados, que están o sea, es un problema tremendo. Es el cáncer que está comiéndose Estados Unidos. Ya hablaremos de estadísticas. Entonces, hay muchos estudios, hay mucha preocupación. Entonces, claro, ¿cómo le puedes decir a una madre que no tiene el padre presente que necesita? Pero lo que hay que hacer es identificar qué es lo que necesitan. Vamos a hacer un catálogo, una lista, qué es lo que necesitan. Y entonces, pues, una vez identificados, pues, a ver cómo se puede cumplir con esa necesidad, suplirla. Ya sea un tío, ya sea un abuelo, ya sea un hermano mayor, y quien fuera. En el caso de lo que yo había propuesto para estas pandilleras, bueno, no solamente eran para mujeres, pero también para varones, era pues una estructura en la cual pues, el maestro cumplía con ciertas funciones que el papá no podía porque no estaba presente. Pero había identificado cuáles eran las necesidades. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Igual que cuando hablo del Kaizen en el hogar, pues hay que identificar cuáles son las tareas en un hogar para poder después, como una empresa, después decir, ok, bueno, esta es una lista de tareas, vamos a ir asignándolas.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando... A mí me hace mucha gracia no muchas mujeres, pero a veces algunas me mandan algo y dicen que si soy machista, digo, pues... Al fin y al cabo, ¿por quién estoy abogando? Si leen, estoy abogando pues que la madre no debería estar como esclava en la casa cuando tiene X adolescentes que están sentados mientras que ella les sirve. No me parece a mí eso apropiado. No es aceptable. ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Que tienen derecho de comer sin aportar? No. Y eso no va de acuerdo con nuestra especie. Porque antes de la revolución industrial, pues teníamos que cazar, pues no se podía tener a holgazanes simplemente sentados en la cueva esperando a que les dieran de comer. No. Salían a cazar, algo tenían que hacer útil para contribuir, ¿sí?, a su sustento. No estar ahí pidiendo. Y luego exigiendo, he visto madres que trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana, simplemente para poder pagar el alquiler, etcétera, etcétera, y luego niños que a la hora de Reyes dicen, ay, ¿por qué no me has comprado esto, no me has comprado lo otro? Y luego la madre llorando y sintiéndose mal. Pues, ¿por qué no le dices que eso, uno, no es una necesidad y si quiere tanto, pues que vaya a trabajar, etcétera, etcétera? O sea, hay muchas... Pero hay que cambiar la cultura, a identificar pues, las necesidades y también, pues, como digo, los niños, no, la niñez, la adolescencia no es para diversión, sino para formación. Para formación. Y es una perspectiva muy diferente. Y al fin y al cabo, ¿quién se beneficia de eso? ¿Quién se libera? La mujer. ¿Quién está esclava en su casa? Es absurdo. Yo lo encuentro tremendamente ofensivo en encontrar tantos casos en que la madre está en la cocina mientras que todos los demás están comiendo. Para cuando ella se sienta ya han terminado. ¿Qué le toca a ella ahora? Lavar los platos. Y comer sola. Y comer sola, exactamente. Es vergonzoso, es denigrante, es humillante. ¿Qué es eso? Y luego se quejan de que los hombres son machistas. Pues ¿qué acaban de crear? ¿Qué ejemplo están dando? Que esa es la función de la madre. Revolcón tremendo para los parásitos. Hay una película de cine mexicano que creo que se llama La Niña mi barrio. Y hay una escena en donde llega el familión, creo que Sara García es la mamá de esa familia, y llega como 50, y la señora está apuradísima, es 10 de mayo, Día de la Madre, ¿no? Y llega el familión, hijos, nueras, nietos, yernos, primos, todo mundo, y la señora está vuelta loca de que qué les va a dar de comer, y empieza a hacer creo que un mole de guajolote y arroz, y luego se empiezan ya a servir que los tragos, ¿no?, que las cubas, y que a celebrar que pues Día de las Madres, ¿no? La señora está en la festejada, está en la cocina sudando la gota gorda, vuelta loca de que está cocinando para 50 gentes. Y cuando ya llega ella y se sienta, pues ya todos están borrachos, y la señora que tenía ya su comida servida, ya por fin había terminado de calentar todo para servir y comer, pues ya muchos hasta se habían ido, que porque se tardó mucho, y le decían que pues que qué lenta era, que todos traían hambre y que mejor se habían ido a comer, y ya estaban unos borrachos que para cuando ella terminó, o sea, la estaban regañando. Sí, encima. Y se sienta la señora a llorar y a decir, o sea, es mi celebración del Día de la Madre y me regañan y estoy toda cansada y no me pude ni peinar ni darme una mano de gato para sentirme guapa, y pues no quiero esto, no quiero este Día de la Madre, o sea, es el día del trabajo, de trabajar. No, ¿y cuántas veces entonces, se repiten esas escenas en en los hogares? ¿Sí? Eso es machismo. Eso es machismo. Y somos madres de machistas.
Pues, Claro. ¿y quién nos cría? Eso es matriarca. Nosotros, Sí, pero eso es absurdo. nosotros Claro. hacemos a esos machistas. Lo que pasa es que ahorita, digo, se me viene como que el ejemplo de que la familia, por supuesto que puede ser un carro, todos estamos adentro del carro y el piloto pues es el padre, el copiloto es la madre y los demás van atrás. O sea, si falta el padre o no sabe manejar, pues alguien tiene que Sí, sí, ocupar sí. ese Alguien lugar, tiene pues que igual se ocupar pasa ese- la madre. Pero pues si la madre está en el mismo canal, pues entonces se va a pasar a algún otro lugar. Pero alguien definitivamente tiene que llevar esa responsabilidad. Entonces, hemos comentado, o sea, aparte el que falte, alguien va a llevar esa batuta, pero ya cuestión generacional, bueno, pues le hemos cedido ese lugar al hombre, se lo hemos cedido de que él es Sí. la figura y todos lo habremos de respetar, y la que está en la cocina. Pero también Pero el hombre no está Cocinando, cumpliendo. lo que sea. Pero no está cumpliendo. Ah, no, claro que no. Entonces, ¿quién está absorbiendo toda esa responsabilidad? Pero bueno, la pues información. claro, es que estamos programados como sociedad para eso. Pero bueno, si ya generaciones atrás venimos con otra información diferente, entonces En el pues, caso no hay ese problema. No es una carga impuesta. Pues. Ujú. Que ese viene siendo el problema, ¿no? Que Sí, así sí. te toca eso, todos los demás. ¿cómo le acostados, llaman? ¿no? O sea, que- Indefinición. Indefensión aprendida. aprendida. aprender, ajá, no, o sea, o sea, libremente aceptas no una condición, sino una responsabilidad, y esa responsabilidad pues viene, o sea, tiene algunas otras Pues es que se supone que consecuencias, ¿no? antes la mujer no trabajaba, que éramos nada más amas de casa, entonces llega el padre, el hijo, o quien sea, cansado de andar en la calle trabajando, ¿y qué haces tú? Te sirvo de comer. O sea, Claro, pero está peor ahora que si la madre trabaja, entonces a la hija mayor, entonces tú ahora lavas, tú atiendes a tus hermanos, y Exacto. no, espérate, entonces ahora la sirvienta va a ser otra. No, si tú tuviste los hijos, cuando menos tú, amuela. ¿Por qué? Es delegar Porque responsabilidades es la- para todo el conjunto que entonces, habita. pero bueno, vamos viendo cuál fue la planeación también de los padres, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tienes 12 hijos para que cada uno venda flores, entonces pues ya tengo una gran empresa, Sí, porque sí, sí. eso es lo que manejan, pues, desafortunadamente. y yo veo en ciertas familias que, ok, mamá trabaja, papá trabaja y estudian. Bueno, pues contratamos una muchacha, una persona que se encargue de ciertas labores para que no truene la familia. Y muchas amigas mías que dicen, bueno, la felicidad de mi hogar es la muchacha que ayuda en el servicio. Bueno, pero a lo mejor esa es la planeación que tienen, porque O sea, aquí la muchacha debería de ser para ayudar a, si no están, no, si sí, todos o sea, están fuera, el mensaje es, al mientras ejemplo, el hogar ¿sabe qué? esté limpio, no Eh. hay bronca ni con mi esposo, ni conmigo, ni con mi hijo. Pero es una visión muy superficial. Lo hacen en forma de WhatsApp. Espérate, no es una visión muy superficial, porque sí, lo he visto también, que la niña o el niño lo están criando, Banana. sí. Y bueno, entiendo, si los padres estando juntos tienen que trabajar, no tienen esa necesidad, pues sabes qué, que contraten a un estudiante universitario con educación, y que en vez de simplemente dejar que la niña o el niño esté viendo la televisión y jugando, que le esté enseñando algo. Que no será por falta de estudiantes muertos de hambre, ¿okay? Que estarían más que agradecidos y poder ejercer su profesión futura, maestros, los psicólogos, lo que fuera, y estén aportando. Pero todo viene de una visión de cuál es la función de la familia, etc. Y ahora quería, 56, la madre, escena 27, la madre Beth está fumando y bebiendo una cerveza en la cocina de su casa. Diálogo. Voy a leer el diálogo y quiero vuestro comentario, todos, o sea, Fausto también, porque me parece muy bien tener la sección femenina bien representada. Dice, empezaste sin mí, ¿os acordáis de la escena? sí. Empezaste sin mí, caray muchacha, ¿eso fue de un tremendo orgasmo o qué? ¿Qué demonios te pasó? Lo mismo de siempre, no he aprendido a callarme la boca. Toma una cerveza. ¿Cómo no? Me sorprende que te quede aún alguna. Ya conoces las reglas, cierra la boca y abre las piernas. Risas. Entonces, ¿no fuiste a la corte? Así haría más daño que bien. La asistente social pasó por aquí esta mañana. Le prometí a Bug que estaría ahí para él. Ese chico debe aprender a valerse por sí mismo. Vas a tener que tomar un serrucho de cadena a ese cordón umbilical.
No es fuerte como los otros. Ah, mierda, me acuerdo cuando era pequeñito, no se separaba de ti para nada. Estará bien. Yo que tú me preocuparía más de niño. Pues es un bebé, de eso no cabe duda. Deberías haber visto a Jake, Mav, presumiendo de su hijo varón, hasta que empezó a llorar de noche. A partir de ese momento partieron compañía esos dos. Así son los malditos hombres. Basta de práctica, dale en la cabeza, haz que recapacite, chingadas pandillas. Hay muchas cosas. Nick es el joven Es el pandillero, el grande. El mayor, sí, Mark el es mayor. el chiquito, ¿verdad? Buggy es el que acaban de sentenciar, que ella todavía no se ha dado cuenta. Bueno, aquí veo un poco el ejemplo que nos dio Nikki cuando nace su bebé y desplaza al esposo del bebé. Sí, porque este diálogo tiene de todo. Al final dice, presumiendo de su hijo varón hasta que empezó a llorar de noche, y a partir de ese momento partieron compañía esos dos, o sea, se separan emocionalmente, es lo que yo veo, ¿no? El desplazamiento. Bien, vamos a continuar con ese tema, y yo he escrito acerca de ese tema y lo he mencionado antes. Ideas acerca de eso. Bueno, aquí un poquito retomando el que esta madre no se presenta en la corte, porque ahí como reconoció a qué voy, le van a dar con más razón. Con más razón, ¿verdad? O sea, lo que voy a ir a exhibir aquí es que pues la realidad. No tengo yo ningún control, no hay educación, no hay valores, no hay principios, no hay absolutamente nada como familia. Y si está en una corte de familia, pues aquí ni siquiera se van a tomar la molestia en dedicarle más tiempo, ¿verdad? No se van a creer que se tropezó con el marco de la puerta. Sí, no, pues inmediatamente, ¿verdad? Esas puertas. Pero aquí menciona también el cómo era el tipo de vida, ¿no? Cómo es la dinámica familiar. Es decir, otra vez, pues es lo mismo de siempre, no aprendo y me cachetean, ¿verdad? Entonces, ahí resistirse a asumir el papel de sumisa, mal encaminado, mal enfocado, pero finalmente el poder del valentón, pues, se hacía ver. Muy bien. Pero continúa, termina. Sí, voy para allá. Aquí todavía hace una retrospección también, a recordar cuando iniciaban como familia. Ahí es donde quiero que el varoncito, ahora, pues que también ya pertenecía a otro grupo pandillero, empieza a recordar, y luego con una nostalgia tremenda. Ella empieza a recordar con mucha nostalgia cuando pues el padre todavía tenía injerencia con el bebé, que estaba orgulloso de ser, pero aquí también lo que dice, pero cuando empieza a llorar el niño, pues él ya no quiso la responsabilidad. No quiso la molestia, le molesta. Sí, aquí no se menciona que fue separado porque ella acaparó al niño, sino porque él rechazó la responsabilidad de padre. La molestia. Por no molestarse, Okay. Ya fue molesto, ¿verdad? Que en muchos de los casos en la sociedad actual se da. He visto que ¿También? le dicen, vete con el niño a la otra habitación, o llévalo a su cuarto. Sí, cierto, ves. Llévalo a su cuarto, pero no te quedes con él. No, allá déjalo. Verónica. Aquí el diálogo de las señoras es lo que se me hizo interesante, incluso la amiga ubicándose en una postura como de objeto sexual, ¿no? O sea, si ya sabes, cállate, o sea, ya sabes para qué te quiere, pues para que te haces tonta, ¿no? De sumisión. O sea, exactamente, o sea, tú igual y de alguna manera por acá traían ellos la idea, porque decíamos, ella es la que está manipulando a Jake. Sí. O sea, ella lo está manipulando, entonces pues sabes que cállate, haz lo que dice y lo vas a seguir manipulando, pues para qué te la enfrentas así. Por acá estás manejando todo, pero si de frente le estás abriendo los ojos y dices, fíjate, yo te digo que haces esto, no, pues así no lo hagas, ¿no? Manéjalo por acá, pues, que eso es lo... O sea, de ahí empieza, y por supuesto, ¿no? Ahorita pensando en que sí es cierto, la molestia del hijo que lloraba en la noche, pero la debilidad del niño, pues. O sea, como que él lo vio, llora en la noche, sí, pero sabes que lo veo débil, o sea, ¿por qué llora?
O sea, si es hombre como yo, pero ¿por qué llora? ¿No? Entonces, sabes que ya no, ya, porque habla mucho de la debilidad y que agarra fuerza, Cierto. y por ahí como que va mucho Si el quieres ser contexto. fuerte como yo, aprende a valerte por ti mismo, Pues no busques sí. en la pandilla cuando Que está vaya en el bar. reformatorio, que vaya el otro, Sí, que vaya sí, porque sí. es muy débil, y que, o sea, ¿sabes que tengo un niño? Y llora. O sea, yo tuve una experiencia, Fausto lo llevamos con un doctor cuando tenía como 2, 3 meses. No, mentira, estaba un poquito más grandecito. Entonces como que el doctor me dijo, pásemelo, y al pasárselo, Fausto, ¡ah! Entonces, dice el doctor, no, dice, pues es que este niño necesita disciplina, o sea, está muy pequeño y se lo paso. Y yo ahora le dije, no, pues ¿cómo que va a necesitar disciplina? Y me platica la anécdota, dice, ¿sabe que mi hija cuando estaba pequeña también lloró? 2, 3 nalgadas y santo remedio. Mi hija tenía 2 semanas de nacida. O sea, le dije, no, ¿sabe qué? O sea, yo no voy por ese lado. No y vuelvo, si Fausto, no vuelvo a venir aquí. no volví a ir, le dije, sí. O sea, la verdad, yo también hubiera llorado, si usted me toma en los brazos, Pues sí. o sea, con esa cara, la verdad, adiós. O sea, no es que Fausto esté indisciplinado, no, señor. O sea, pero cuando me dicen, no, está loco, pero perdido, dije, no, definitivo, no va por ese el camino, ¿no? Él consideraba que esa era... Era pediatra. Era pediatra, ajá. Pero dice, bueno, así lo va a disciplinar. No, señor, pues hasta yo cuando se lo daba y Fausto, no, ya estábamos los dos luchando para que lo Y más tomara. si ya lo había inyectado. Casi, ¿no? Entonces yo aquí vi la cuestión de Jake como que lloró, es débil, no lo quiero. ¿Sabéis que me acuerdo de una serie que no sé si lo visteis, ¿cómo se llamaba? Roots, Raíces. De Alex Haley, que es él traza sus raíces a África y está basada en su libro. Y hay una escena en que los padres, el papá, cuando después de nacer los bebés, varón hembra, les sacaba, se los pasaban y entonces los alzaba y les mostraba la luna, se bajó la luna, decía el nombre, lo que fuera, mira lo único que es mayor que tú. O sea, una ceremonia. Lo único, fíjate, lo único que es mayor que tú. El cielo, es lo único. Dentro de una tradición, pues, de identificación con los hijos, de orgullo, y eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Aquí en estos diálogos también hay algo muy interesante que estoy rescatando en este momento. Después que ella está, pues, con esa nostalgia que ya mencioné, de cómo era la vida de la familia, cuando estaba todavía bebé. No sé si serían pandilleros, pero por lo que veo, debieron haber sido toda la vida. Sin embargo, dice algo muy interesante. Corta el cordón umbilical. Una mujer a la otra mujer, sí. Corta el cordón umbilical. Me pone por aquí en un punto en donde, pues eso es lo que hemos estado comentando y en lo que se escribió en la bitácora, ¿no? Y lo que se acaba de mencionar, o sea, dejar de ser tan sobreprotectoras. Dejar de ser tan sobreprotectoras. Y aquí yo lo rescato, dejarlos ser, pero no nada más es agarrar y órale, úchala de aquí y váyase a buscarle a la vida al mundo. No, sino, como mencionabas, hay que primeramente enseñarlos. Pues sí, hay que prepararlos. Y dejarlos volar. Y vamos a estar tranquilos si estamos conscientes de que estamos educando en valores, en principios, sobre todo, van a tener la seguridad de que donde se paren, la van a hacer así. Pues hay que darles raíces para que sepan de dónde vienen y hay que darles alas para que puedan llegar a donde quieran. Y en el nuevo mundo, y lo uno en el otro. Ni lo uno en el otro, porque hablar de historia, yo me reía con mi hermano que se educó principalmente en Canadá, su secundaria, bachillerato, su historia, pues historia otra vez Canadá.
Y pues, ¿cuánta historia Canadá pueden tener si solo tienen, que tienen ni 200 años? ¿Cuánta historia puede tener? Yo, cuando nosotros estudiamos historia, pues tenemos más de 2500 años de historia. Entonces, que era una brutalidad de historia. Pero con eso viene la conciencia de que hay algo detrás y quieres que exista algo por delante. Como que en las ciudades, sobre todo en las grandes urbes, se va disolviendo esa tradición familiar. Muchos somos emigrantes de otras ciudades. Yo, por ejemplo, cuento ahí un poco de mi origen, y yo escucho a mi mamá y ella cuando habla de su terruño, habla con un orgullo así como si fuera lo máximo del mundo, el paraíso de la tierra. Y a veces me he enojado con ella y le digo, si tienes 40 y tantos años en Tijuana, por Dios, o sea, ¿qué dices, madre? Tijuana es tu tierra y ella ama su tierra y se quiere ir a enterrar a su tierra. Y cuando llego yo a conocer el lugar en donde yo nací, que es en donde nació mi mamá, llego yo y me dice, ¿de qué familia eres? ¿Sabes dónde se ve el equivalente de eso? En los correccionales, en las prisiones, cuando están tras rejas y entran y dicen, por ejemplo, gritan, Chula Vista here. Eso es un pandilla. Chula Vista Casi here. me dicen de qué entonces, pandilla vienes. Y entonces los que son de Chula Vista empiezan a identificarse para todos saber, porque es una pandilla tremenda, hay miles, entonces no se conocen entre sí. Pero llegan a la cárcel y dicen Chula Vista here, o dicen Bloods here, o Crips si te here. respetan o no. Y entonces todos los que son se identifican y se agrupan. Y ahora ya saben. Se reagrupan adentro. Ya saben. Entonces, eso es lo que ofrece la pandilla. Pues en mi familia está esa tradición de que el apellido eres de un clan. O sea, y llegando yo a otras ciudades cercanas a, por ejemplo, Ciudad Obregón, Hermosillo, bla, 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 se empieza a dispersar mi familia por necesidad de educarse, de tener porque en ese pueblo, que es ciudad, pero es un pueblo, no había escuelas, universidades, tecnología, o sea, está un poco aislado de la civilización, y entonces se desplazan y empiezan como a invadir más tierra, y les digo, forman un imperio ganadero y agrícola. Y entonces llegas tú y dices, aunque yo soy ya cuarta generación o quinta, no me acuerdo, de ese clan, digo de qué familia provengo y soy bienvenida a muchos lugares porque la tradición, o sea, como mencioné hace rato, lo que hagan tus padres repercute en los hijos. Entonces mis raíces se originan de ese lugar. Ok. Creo que, para cerrar, quedan unos minutos. Uy. Me bloqueé. Continúa, rápido. No, aquí básicamente cuando la amiga le dice hay que cortar el cordón umbilical, pero respecto del hijo pequeño, el hijo pequeño que nosotros advertimos que la mala orientación, la falta de padres, la falta de figura, y la amiga lo que ve es una debilidad, es lo que ve una sobreprotección, pues imagínense, si ella está mal, la mamá está perturbada y recibiendo sus consejos, o sea, pues está peor, va a decir, ni caso le hacía al pobre muchacho pequeño, no lo acompañó el día de la corte, y esta le dice, corta el cordón umbilical, pues bueno, ¿cuál? Pues o sea, si no ha habido ninguna dependencia. También entre las mujeres de ahí se supone que son iguales o parecidas, que no les importan mucho los hijos, que no los protegen, no les prestan atención. Ya es no que fuera de nada más la familia de Jake, sino de todas esas familias, probablemente todas las que se juntaban en la fiesta eran así, iguales, todas las mujeres. Pues no estuvieran en la fiesta si tuvieran hijos y familia cuidándolos, ¿no?
No, pero ahí se miraba, pues, porque se ven Y personas se amanecen ahí. adultas y Era la todo. pareja del tío. No, y se amanecen ahí, se ven tirados todos borrachotes en la fiesta porque pues no tienen... Pues se supone que tienen hijos, pero ¿quién A dice cargo Fausto? de quién. Sí, pues Igual y solos o a cargo de la hermana mayor. son todos, o sea, Jake no es tan excepcional. Donde se crea la excepción es entre él y su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa tiene ese vínculo ancestral que los demás no tienen. Y eso es donde... Ajá. Y eso es una parte muy importante de las raíces, el pasado, la familia, la cultura, etc. Y eso es algo que pues ya se nos acaba el tiempo y tenemos que ir más deprisa. Pero es algo que es tan importante que se recupere en Latinoamérica, sobre todo, un reconocimiento de esa identidad ancestral. Aquí lo que menciona el lema de la culpa de los padres, la pagarán tus hijos. Y recapitulando un poquito de todo lo que se ha dicho, lo importante que tenemos, pues los que estamos aquí, los que van a escuchar esto, es reconocer la necesidad de quién va a dirigir ese barco, del capitán del barco, sea ella o sea él, pero cuáles son las necesidades que tenemos que reconocer, como es lo que mencionas, para que esto funcione. Porque a veces puedo jurar que soy la mejor del mundo, ¿Para quién? pero dentro de mis limitaciones y comparada con quién. Entonces hay que la contraparte dónde está para pero poder qué asegurarme hermoso yo que que digan, Pues hermoso ya que para dices. terminar, una cosa muy importante es en la educación. Finlandia creo que era el país número 1, y a pesar de que tienen el mejor sistema educativo, los padres se sienten responsables por la educación de sus hijos. por eso está en el número 1. Pero a pesar de que pues sí, precisamente porque dicen no, los padres dicen no, nosotros somos responsables. ¿Ok? Y aquí en otros lugares la escuela es responsable. No. ¿Ok? Hay que cambiar, tenemos que reenfocar. Pero sí, siempre hay países que podemos mirar y decir, lo están haciendo mejor, tienen mejores resultados. Por eso siempre digo, el agregado es muy importante, las estadísticas. Los números no mienten. No mienten. Y si estás al fondo de la categoría, es por algo. Así es. Mira a ver qué está haciendo el de arriba, ¿ok? Porque a ese es al que queremos alcanzar. No a los de en medio, eso es patético. No, a los de arriba, al mejor. ¿Qué están haciendo los mejores? A eso lo vamos a emular. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque así era para mí. Yo era responsable por la educación de mis hijos. Yo les decía, al colegio es para socializar, sacar las mejores notas, pero no, aquí, para eso tengo tantos títulos, yo os voy a enseñar. ¿Sí? Yo soy vuestro maestro. Allá pues de necesidad social, y vais a aprender a lidiar con vuestros compañeros y todas esas cosas necesarias para vivir, pero educación, yo soy el responsable. la educación por tu casa empieza. Ya Exacto. se terminará. Sí, ok. No, digo, Jaina no tuviera dientes. son Una Jainas. vez se me ocurre decirle a mi hermana, ¿y qué onda? Uy, creo que todavía tengo dislocada la mandíbula desde entonces, mi papá. Vamos a continuar. Entonces, escena 26, Mark, Boogie y su hermana Grace saliendo del tribunal. Comenten sobre el diálogo entre el señor y Mark. ¿Os acordáis de ese diálogo? Él le dice, este señor, el trabajador social, le dice, tal vez puedas aprender algo. ¿Os acordáis un poco de la dinámica de esa interacción? Sí, están allá afuera del reclusorio, no sé cómo se llame, de menores, y están las pandillas de los blancos por un lado, y están, creo que la de los Mauricio. Mauis, ¿son Mauis? Mauricio. Por el otro, y está, después sale la escena donde corre el carro, ¿se acuerdan? Y están el joven Mark, su hermana y el trabajador social, y le está diciendo que tal vez no sea tan malo que si sea recluido un tiempo en
reformatorio, alcoholismo. ajá. Y entonces la muchachita pues también como que le da a La entender, siguiente pregunta, como que le da a entender, pues sí, o sea, ¿qué le dice? ¿Alguien se acuerda? que el que esté ahí un tiempo va a ser bueno para él. Algo le dice ella, sí. ¿Se Que le va acuerda? a escribir. Pero hay algo más. Pero que no es tan malo. Que tal vez, que por lo menos era algo diferente. Ajá. Algo diferente. Que no es tan malo. Y ese es el problema. Eso es lo que ofrecen las pandillas. Algo diferente. Toda disciplina que nosotros fallamos, las pandillas exigen. Sí, claro. Y cumplen. Ahí sí que cumplen. No dices, vas a matar. Estamos hablando de hijos de gobernadores, senadores, etcétera, con los pantalones a media nalga, porque eso es lo que se estila, eso es la moda, que escuchando música rap, etcétera, es lo que la cultura ofrece como lo ideal. ¿Okay? Ahora, voy a decir una cosa brevemente y vamos a continuar. Mi hermano, a partir de los 10 años, ya no estaba mi padre presente, vivía conmigo. Y con mi madre, mis hijos, mi esposa entonces. Y pues problemática ya, porque yo no era su padre, etc. Pero después con el tiempo mi hermano pues comentaba que él no bebía, nunca se emborrachó, nunca, etc. ¿Por qué? Dice, porque conozco a mi hermano mayor y me hubiera metido una paliza si lo hubiera hecho. Y es cierto. Y mi hermano me conocía de cuando yo andaba por las calles en España y mi reputación, y me vio en boxeo. Él sabía que yo no bromeaba. Una paliza. O sea, entonces, aunque hubiera habido pandillas en aquellos lugares, eso no iba a pasar. Mi hermano, que no me enterara yo que bebiera, que fumara, que tomara drogas y entrara en una pandilla, ni él lo hubiera sufrido y todos los pandilleros hubieran ido detrás. Entonces ni ellos querían acercarse a él por miedo a mí, ni él quería acercarse a ellos por miedo a mí. ¿Okay? Y eso hace una tremenda diferencia. Eso hace una tremenda diferencia. Y las mujeres pueden decir, pues qué primitivo es eso. Pero voy a decir una cosa, funciona. Sí. Es que es lo que comentábamos ahorita, es una regla, ya está. Y sale. Tal. No me matas, te matamos. O matamos a tu hermano, etcétera, y cumplen. Y esa es la disciplina que realmente anhelan los muchachos que no la tienen. Yo lo veo con el tipo de niños con el que yo trabajo. Y esto se ve, es muy curioso, pero por ejemplo, tenemos de todos maestros ahí, ¿no? Entonces, tenemos un compañero que es un escándalo, las paredes las rompen cada rato y demás, sí. Entonces, llegan, y no porque yo sea, yo soy muy estricta. En mi clase las reglas están y no necesito estárselas mostrando porque ya las conocen. Entonces, ay, profe, aquí nos portamos muy bien, pero allá de donde venimos hacemos lo que nos dé la gana, no nos ponen orden. Ellos dicen, no nos ponen orden, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, aquí sí sabemos que si la hacemos, da la paga. Claro, la certeza, las reglas se cumplen, pues. Y igual y el otro maestro no creo que les diga, hagan lo que quieran. Igual, No, pórtense bien. no hace nada. O sea, les Sí. sí, pórtense bien, no hagan ruido, pero no hay ninguna consecuencia, pues. Entonces, Si no hay consecuencias, pues estamos Sí. bromeando, ¿no? hay una, más que una anécdota, yo lo empleo, lo vais a ver en presentaciones, un caso que se dio hace unos años en una reserva en África. Estuvimos comentando ayer en el seminario el contexto, estamos estudiando el bien y el mal, y vamos a ver ese documental aquí en un momento. Y
La situación fue esta. De pronto descubrieron en una reserva de estas de animales no sé si era Kenia o algo, a rinocerontes y a búfalos. Sabía perfectamente bien que sí. se iba a cumplir. Él sabía que yo iba a cumplir. No había necesidad, o sea, no hubo necesidad de lo irá a hacer, no, sabes que sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el ejemplo había sido en ese sentido, o sea, lo que hace, o sea, lo que dice, lo cumple. Entonces, sí, era matemática. Pues mi hermano sí, sabía que no lógico. importaba lo que dijera mi madre, que después la paliza no se la quitaba ni nuestro Señor Jesucristo. No iba a pasar, o sea, nadie se lo iba a quitar. Y él sabía, entonces pues no había problema. claro, pero si hubiera tenido otra idea, otro antecedente, otra experiencia de que mi hermano dice una cosa, pues no la hace. Entonces voy a ir. Pues entonces dice, tenido... O luego lo convenzo de que... O sea, claro, que le baje, ¿sabes qué? No, ay, O si el hermano hubiera serios. sido mal ejemplo, un borrachote, drogadicto, pues... Y fíjate que yo soy tan contenta porque mis hijos mayores, tengo un hijo de tu edad, y él dice, no vas y no vas. Y al principio decía, es que como si fuera mi papá, tiene la autoridad para hacerlo, y punto. Si tu hermano dice que no, es no. Pero tiene tu apoyo como que tú No, eres pues claro, claro. yo le estoy la delegando a tú eres él. la cabeza ama y Exacto, dueña de la es- Mi es- familia. madre siempre me daba su apoyo, pero me traía sin cuidado. Imagínate que fuera como la esposa, muchas esposas de que el papá dice una cosa y la mamá la contradice y entonces se queda así como y el niño se acerca cuando le conviene Por supuesto. al papá o a la mamá. Por supuesto. Yo, por ejemplo, en mi caso respecto a lo de las pandillas, pues tuve la fortuna o el buen tino de no caer en. Yo crecí una parte de mi infancia en la colonia Libertad. Ahí son pandilleros, cholos. Y yo tenía como 9, 10 años de edad y para mí lo máximo era ver cómo se vestían, cómo se reunían, cómo hablaban su vocabulario. Yo aprendí a hablar como chola, pero en mi casa yo no podía llegar y decir ni la palabra Jaina. onda. 2011, Fita, segunda parte, ¿y quieres retomar lo que estabas diciendo, Nikki? Sobre las pandillas. Pues Adelante, sobre De las niñas que iban a entrar a las pandillas. Sí, a las niñas, y esto lo supe por el comentario que les estaba haciendo hace un momento, a veces, y no son tan valientes, pero están en esa situación, están en la cuerda tan floja que dicen, me quedo en mi casa con todas esas broncas o tengo un lugar a donde ir. Pero tener ese lugar me implica recibir toda esa golpiza aunque me marquen la cara. Y esa era el sentir en este caso que les estoy mencionando. Me dicen, ¿qué hago? ¿Tú qué harías? Yo ni una ni la otra, hija. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ambos casos estás exponiendo a la vida. Pero es que yo ya no aguanto. Y precisamente aquí la palabra reconocido. Yo quiero reconocimiento, yo quiero aceptación. Yo me siento que no me quieren, que no me apoyan, que no me escuchan, que no valgo nada. Así, no valgo nada. Y ahí voy a valer porque me lo ofrecen. Pues sí, es lo que vemos en la película. O sea, tenemos una familia desintegrada donde no hay reconocimiento, no hay estima, etc. Y tenemos otra estructura que, aunque sea antisocial, ofrece. Y el gran problema es que no todos los pandilleros vienen de estas casas desintegradas. ¿Por qué? Porque la cultura juvenil es una cultura de pandilleros. ¿Qué es lo que se habla? ¿Cómo quieren los muchachos llevar los pantalones? Me acuerdo yendo a Stanford, visitando a mi hijo, viendo a Berkeley, visitando a mi hijo. Todos los muchachos, o sea,